Soy Daniel Justel y les traigo el resumen del torneo de ajedrez escolar del 21 de noviembre de 2020. Hola a todos. Los profesores Guillermo y Estrella les traemos hoy una partida que se jugó el sábado 21 de noviembre en la categoría de los más chiquitos, primero y segundo grado. En esta oportunidad seleccionamos un final de peones, tanto por lo instructivo que resulta como por lo que venimos señalando sábado a sábado, que es el gran crecimiento ajedrecístico que demuestran los chicos y las chicas en cada torneo. La posición que estamos viendo corresponde a la jugada 38, cuando las blancas jugaron su rey a F1. Si analizamos el material, vemos que están igualados, pero las negras tienen su rey en una posición muy activa y sus peones tienen más perspectivas de progreso. Estas dos características convierten a su posición en una posición ganadora. Pero veamos qué pasó en la partida. Las negras jugaron E4, con la finalidad de desdoblar sus peones y avanzar su peón libre. Las blancas no comieron, sino que movieron su rey a E1. En el caso de haber capturado al peón y hubiesen jugado D por E4, de todos modos hubieran quedado en una posición desventajosa, porque la partida hubiera seguido D por E4 y a rey E1 la jugada E3, con lo que las negras van a terminar consiguiendo coronar ese peón. Pero ante rey E1, que fue lo que jugaron las blancas, vino directamente la jugada E3, con resultados parecidos. F por E3, D por E3, rey F1, y acá las negras jugaron D4 para sentirse más seguros teniendo los peones protegidos entre sí. La partida siguió con rey E1, E2 buscando materializar la ventaja coronando a ese peón, y acá las blancas movieron C4. En esta posición las negras podrían haber capturado D por C4 aplicando el famoso peón al paso, pero en lugar de esto intentaron conseguir una posición de jaque mate. La partida siguió B por C4, D por C4, y acá las negras jugaron D3. Era mejor mover primero el rey a E3 para dejar al rey blanco sin movimientos, pero las negras movieron D3. El blanco intentó jugar su peón a C5, de hecho lo hizo, y luego de rey E3, las blancas quedaron en una posición de jaque mate inevitable. Movieron C6 y las negras movieron D7 haciendo jaque mate. Como señalamos siempre, más allá de algunas imprecisiones, es muy bueno el nivel que vienen demostrando los participantes más chicos de los torneos escolares. Los esperamos el sábado próximo. Un abrazo. Hola a todas y todos. Los profes de tercero elegimos esta posición porque acá hay una lucha de enroques opuestos. Y las partidas, así, de enroques opuestos, son muy entretenidas y difícilmente se llegue a un empate. ¿Por qué? Porque se produce, al estar los reyes en flancos diferentes, en este caso el rey blanco está en el flanco dama porque enrocó largo y el rey negro en el flanco rey porque enrocó corto, se producen ataques fulminantes donde, vuelvo a repetir, es muy difícil que la partida termine en empate. En general gana quien llega primero a su meta y le da jaque mate al rey contrario. Acá las blancas consideramos que tienen una posición muy buena, un poquito mejor que las piezas negras. Sin embargo, se están preparando para el ataque. Nos gustaría acá recomendarles una muy buena jugada, porque le toca mover al blanco, que sería H4, con la idea de jugar H5, avanzar un peón, para luego tratar de comer H por G6 y abrir la columna H para que la torre tenga acceso directo al rey y se sume abiertamente al ataque por el flanco del rey.
Sin embargo, las blancas, quizás pensando en abrir esa columna y empezar a atacar por esa columna, hizo una jugada a nuestro criterio errónea. ¿Por qué? Porque jugaron dama H3 y, claro, hay que tener cuidado con los detalles. Hay que atacar, pero hay que cuidarse. ¿Por qué? Porque acá las negras, rápidamente, luego de que las blancas hayan jugado dama H3, con la simple E5 hicieron un ataque al descubierto, que es una jugada táctica que ya vimos en anteriores informes, y no solamente amenazan al alfil de F4, sino también que el alfil de C8 amenaza a la dama de H3. Por lo tanto, inevitablemente, las blancas han perdido su alfil y con ello la posibilidad de poder atacar de manera exitosa en el flanco rey. La partida continuó, pero finalmente ganaron las negras. Así que bueno, espero que les haya gustado este ejemplo y nos vemos en el próximo torneo. Hola chicas y chicos, soy el profe Jonathan y les traigo una partida del torneo de cuarto grado del sábado pasado. Tenemos una posición muy interesante, muy pareja, donde los dos tienen las mismas piezas, pero las blancas tienen una posición un poco mejor, con más ataque, con la dama y la torre en la misma columna, con los alfiles bien ubicados. Y en este momento deciden ir por el peón de B7, así que hacen dama por B7 y parece que van a ganar un peón de ventaja y seguir mejorando su posición, pero el negro lo sorprende con una jugada. A ver, pausa el video, pensá un minutito a ver qué se te ocurre. Bueno, la jugada es torre B8 y claro, la dama queda clavada porque si sale de la columna viene torre por B1 jaque, perdemos la torre. Acá quizás pueden pensar que la dama puede hacer dama por D7 y hacer un cambio de damas, pero no nos van a comer directo con el caballo. Nos hacen la jugada intermedia, torre por B1 jaque, y después de que tapamos el jaque nos comen la dama y quedamos con una torre de menos en una posición muy difícil de recuperar. Entonces, cuando atacamos en una columna con la dama y la torre, a veces hay que tener cuidado y es preferible que la torre esté por delante de la dama y no al revés como pasó en este caso. Bueno, acá quizás las blancas lo mejor que podrían hacer es dama por torre, no les queda otra opción, y ante caballo por dama, torre por caballo jaque, y perdimos la dama, pero a cambio tenemos una torre y un caballo, lo cual es bastante parejo y no es tanta diferencia, y se puede jugar así el partido aunque sea difícil. Sin embargo, en este caso las blancas hicieron alfil por C6. No querían todavía entregar la dama y buscaban con el alfil atacar a la dama negra. Pero bueno, torre por B7. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Jugamos alfil por dama o no? Pensalo, a ver. Y no, pasa lo mismo de antes. Si hacemos alfil por dama, no nos van a comer el alfil. Nos van a hacer la intermedia torre por B1 jaque y después con el caballo nos comen el alfil y otra vez quedamos con torre de menos. Entonces, la única jugada posible es alfil por B7. Y otra vez quedamos con torre y alfil contra dama. Bueno, acá el partido sería con una ventaja para las negras, pero no es tan fácil de ganar, hay que jugarlo. Aunque en este caso, por suerte para las blancas, las piezas negras cometieron un pequeño error, o un poco más que un pequeño error, fue un error importante, ya que jugaron E4. ¿Y qué pasó ahí? Claro, alfil por F6, perdieron el caballo. Y además el alfil en F6 va a ser muy importante porque ya nos puede hacer pensar en alguna figura de jaque mate con alfil y torre contra el rey negro. Y vamos a ver cómo le intentan hacer. Bueno, viene peón por D3. Y lo que hacen acá las blancas está muy bueno porque es ese alfil que molesta, que no deja pasar a la torre, sacrificarlo y molestar a la dama. Entonces, ¿qué vino? Alfil C6. Y contra dama por C6 vendría el torre B8 jaque, amenazando el mate en H8. Bueno, acá
¿Cómo se salvan las negras acá? Si querés pensarlo un poquito, tiene algunas jugadas. Podría ser, por ejemplo, dama C8, evita el jaque mate, pero igual ya la posición es bastante buena para las blancas con la torre y los dos alfiles. Y va a encontrar la manera de llegar a la última fila de otra manera. Bueno, pero en este caso jugaron dama F5. ¿Y cómo terminó el partido? Torre B8 jaque, rey H7 y torre H8 jaque mate de torre y alfil. Muy bonito. Bueno, espero que les haya gustado la partida. Nos vemos el próximo sábado. Buenas tardes chicos, buenas tardes familias, espero que anden todos muy bien, les habla el profesor Lucas y hoy les voy a compartir una posición que se jugó el día sábado en el torneo de secundario que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participamos como invitados en el torneo que organizó la provincia de Santa Fe conmemorando sus 30 años de la ley y el plan de ajedrez de dicha provincia. Esta partida que voy a comentar hoy, vamos a ver algo muy interesante, que es cómo las piezas blancas, a pesar de tener una gran desventaja en el inicio de la partida, siguieron luchando, buscaron complicar la partida y al final obtuvieron su premio y se terminaron llevando la victoria. En esta primera posición que mostramos, las negras jugaron F5 atacando la dama. Les toca mover a las blancas. ¿Qué jugada creen que es la mejor? En este caso, ¿dónde retiraríamos la dama? Bueno, las piezas blancas jugaron dama D4, creyendo que la dama tenía que ir a una casilla defendiendo a su caballo D5 y luego de caballo E2, ataque doble, el caballito le hace jaque al rey y ataca a la dama, las negras obtuvieron gran ventaja. Sin embargo, la dama no hacía falta que se tendría que retirar defendiendo al caballo, ya que por ejemplo podía haberse retirado a la casilla F3 y si las negras jugaban dama por caballo D5 teníamos torre E1 atacando la dama y ahí aparecía otro recurso táctico, otro contenido que es la clavada. La dama no podía abandonar su posición lateralmente ni en diagonal ya que se encontraba el rey detrás de ella. Por tal motivo las piezas blancas terminaban ganando la dama. Pero volvamos a la partida. Las blancas juegan dama D4, caballo E2 y las piezas negras logran obtener la dama. Bueno, la partida siguió y como les decía, llegamos a esta otra posición donde las piezas negras siguen con una dama de ventaja, pero ahora aparece algo muy conocido por todos, que es el jaque mate escalerita. A pesar de tener una dama de desventaja, las piezas negras se las ingeniaron y crearon esta posición, esta red de mate. Por supuesto, las piezas negras tenían formas de defenderse, como indicamos ahí en el diagrama, la jugada dama C5 sería la mejor para evitar que una torre vaya a 3 y así nos hagan jaque mate. Sin embargo, las piezas negras jugaron H por G4 y luego de torre a 3 las blancas hicieron el famoso jaque mate escalerita y a pesar de tener una dama de desventaja, o una dama por una torre mejor dicho, se llevaron la victoria. Bueno, espero que les haya gustado. Saludos. Hola, ¿cómo están? Les habla el profe Gustavo Decker y junto con los profes Sergio Rago y Marcelo Reides elegimos esta partida para comentar. Una partida realmente muy interesante, jugada en el torneo del último sábado. Bueno, las blancas comenzaron con la jugada de 4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, caballo F6, todo muy normal, se plantea la defensa de los dos caballos, el blanco juega D4, E por D4, E5, D5, alfil B5,
caballo E4 de las negras, y hasta acá todo muy teórico. El blanco juega en roque largo, en roque corto, y aquí el negro hace la primera jugada, que quizás es un poquito más floja que la jugada que se juega. Las negras juegan A6. Generalmente acá se juega alfil G4 justamente para dificultar la recaptura del peón de D4, que es muy importante para dificultar el desarrollo de las piezas blancas en el flanco dama. Entonces con alfil G4 clavamos el caballo e impedimos la recaptura. Contra A6 el blanco aprovecha y juega alfil por C6, jaque, B por C6, y ahí el blanco aprovecha y juega caballo por D4. Entonces la captura del alfil por el caballo sirve para ganar un tiempo, porque estaba atacado el alfil, y entonces logramos capturar el peón de D4. El negro juega alfil C5 y el alfil se coloca en la mejor diagonal que dispone. Veremos enseguida que es la diagonal más importante de la partida. Y luego de alfil C5 el blanco quizás comete el error quizás más importante de la partida y juega torre E1. Va a posibilitar una táctica del negro muy fuerte y que el jugador de piezas negras la ve muy claramente. Juega caballo por F2. La idea es que contra rey por F2, que es como siguió la partida, las negras traen su dama a H4 dando jaque y al mismo tiempo atacando al caballo, que a su vez estaba atacado también por el alfil. Con lo cual ahí el blanco, tiene dos caminos: o retirar el rey a G1 tratando de salvaguardar a su rey, o jugar rey E3. Rey E3 quizás era demasiado peligrosa, ya que la dama blanca en este caso estaría sobrecargada, porque la dama blanca está defendiendo la torre y el caballo al mismo tiempo, con lo cual ahí el negro podría aprovechar esa sobrecarga y jugar alfil por D4 jaque, y cuando el blanco retome con la dama al alfil, con dama por D4, cae la torre de D1 con jaque y encima después cae el alfil de casillas negras, el alfil de C1, con lo cual estaría el material de menos que tendría el blanco sería totalmente decisivo. Por lo tanto, el blanco con buen criterio jugó rey G1 tratando de salvar a su rey y resignándose a que el negro pueda recuperar la pieza. Ahora vemos que caballo por F2 es muy buena porque además de comer un peón y intentar desproteger al rey, en realidad no es un sacrificio, sino que recupera la pieza muy rápidamente después del alfil por D4. Rey G1, alfil por D4 jaque, el rey se fue a H1 y las negras aquí jugaron alfil B6. Quizás no era la mejor jugada, quizás más fuerte era alfil G4 aprovechando que la dama blanca está atada a la defensa de la torre de E1, con lo cual tendría que jugar dama D2, ya que no es posible comer en D4 el alfil, porque caería la torre de E1, con lo cual tendría que jugar dama D2 y las piezas blancas del flanco dama le va a costar al blanco muchísimo poder desarrollarlo, con lo cual alfil G4 era una jugada claramente más fuerte. Luego de alfil B6, las blancas juegan caballo C3 y ahí las negras ahora sí desarrollan su alfil de casillas blancas y lo llevan hacia G4. Luego de alfil G4, las blancas, en lugar de dama D2, que taparía la diagonal del alfil, juegan caballo E2, pero que seguramente no es mejor porque deja clavado su caballo. Aquí las negras hacen una jugada muy ingeniosa que es dama F2, que persigue un doble objetivo. Por un lado, refuerza el ataque sobre el caballo de E2, que está clavado, y hace que las piezas blancas queden atadas a ese caballo. Tanto la dama como la torre ahora no se pueden mover muy bien, el caballo tampoco porque está clavado. Pero en realidad el verdadero objetivo de dama F2 era quizás otro, ¿sí? Que ahora veremos enseguida. El blanco juega
en esta posición alfil G5, no percatándose de la idea del negro. Y bueno, ahora el negro hace una jugada muy muy fuerte que es la verdadera intención de la jugada dama F2. Y jugaron alfil F3, una jugada muy muy linda que, bueno, claramente amenaza el mate en G2. Y claro, la idea es que el blanco no puede comer el alfil porque se produciría un mate con dama por F3, que en realidad fue lo que sucedió en la partida. Quizás el blanco lo agarró de sorpresa esa jugada alfil F3 porque es realmente muy buena y no sabía cómo parar el mate en G2, ¿sí? Entonces, bueno, jugó G por F3 y el negro aprovechó y comió dama por F3 y jaque mate. Una partida realmente muy linda. Pero los quería invitar a ver si podían descubrir cómo podría haber hecho el blanco. Ahora que ya sabemos que la amenaza es, la verdadera amenaza de dama F2 era la jugada alfil F3, ¿cómo puede el blanco intentar zafar en esta posición? Es decir, evitar la jugada alfil F3 que es tan fuerte y al mismo tiempo evitar perder material, ¿no? Porque, bueno, quizás se nos puede ocurrir, bueno, jugar torre G1 para tener defendido el peón de G2, pero bueno, rápidamente nos damos cuenta que cae el caballo de E2. Con lo cual, torre G1 no se puede, tampoco puedo mover mucho la dama, el caballo está clavado, parece como que no hay mucha defensa después de la jugada dama F2. Sin embargo, hay una jugada que defiende esa amenaza. Pausa el video si querés y pensá unos segunditos. Bueno, la jugada correcta y única para no perder material es la jugada dama D2, tratando de que esa dama de D2 defienda con rayos X al peón de G2. ¿De qué manera? Bueno, contra alfil F3 la idea de dama D2 es justamente desclavar el caballo de E2 y poder jugar caballo F4. Caballo F4 defiende el peón de G2 con el caballo y al mismo tiempo le propone un cambio de damas a las negras porque se descubre la acción de la dama y bueno, y llega a parar todas las amenazas con esa jugada. La verdad que bueno, fue una partida que disfrutamos mucho, muy linda, una partida de ataque muy interesante con muchos detalles tácticos y sobre todo nos gustó mucho la maniobra dama F2 y alfil F3 contra el enroque del blanco, aprovechando la escasa movilidad que tenían las piezas blancas. Bueno, esperamos que les haya gustado el ejemplo como nos gustó a nosotros. Les mandamos un abrazo grande y nos vemos el próximo torneo. Esto fue todo por hoy, nos vemos el próximo sábado.